Dios es tan lindo. Dios es tan bueno. Yo no sé si usted ha hablado recientemente con Dios y se ha humillado y ha llorado en su presencia. Yo no sé si Dios le ha contestado de la manera en que nos ha contestado a nosotros. Pero es lindo cuando llegamos, cuando el cristiano, cuando el creyente llega a conocer a Dios de una manera donde usted puede llegar a Él y saber que Él está ahí, saber que Él le escucha y usted puede sentir su presencia. Es algo hermoso. Es algo humillante el estar en la presencia de Dios. Dice la palabra: oh, si tu gloria descendiera. Si la gloria de Dios descendiera, no hubiera ninguna sola persona que permaneciera de pie. Todos caeríamos de rodillas, caeríamos postrados ante la presencia de Dios. La semana pasada iniciamos un estudio que Dios ha puesto en mi corazón ya desde varias semanas. Y le he titulado Los verdaderos valores cristianos, y estamos basando este estudio en el libro de Colosenses capítulo 3. Y en realidad, cuando hablamos de los verdaderos valores cristianos, estamos hablando de las cosas que importan. ¿Qué valora usted en su vida? ¿En dónde está su corazón este día? ¿En dónde está su mente? Porque si nuestros valores son terrenales, nuestra mente, nuestro corazón va a estar aquí en esta tierra. Si nuestros valores cristianos están aquí en esta tierra, déjeme decirle que nuestros valores no valen nada. Porque los valores cristianos deben de estar arriba, en el cielo. Y eso es lo que nos enseña Pablo en Colosenses capítulo 3, y nos dice en el versículo 1, sí pues, y hablábamos y decíamos que una mejor traducción sería puesto que habéis resucitado con Cristo, porque habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y hablamos extensamente en cuanto a qué significa de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira. Me gusta la traducción de King James, New King James, la traducción en inglés, que dice set your mind. Quiere decir, poned vuestra mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y Pablo aquí está haciendo énfasis en alguien que está en el cielo. No está, bueno, déjeme parafrasear eso. Cristo está en el cielo y está en la tierra. Pero después que Él vino, nació de una mujer, vivió, anduvo sobre esta misma tierra que usted y yo andamos, Cristo ascendió al Padre, y es lo que vamos a estar viendo en este día. Y ahora, dice Pablo, está a la diestra de Dios. Pablo, poned vuestra mente en las cosas de arriba, donde está Cristo.
Pablo nos está diciendo en cierta manera que debemos de tener una mente entregada al conocimiento total de Cristo. Yo no sé si usted se ha tomado el tiempo de conocer en realidad quién es Cristo. Ahora, no me malinterprete. Sé que conocemos a Cristo, porque todos los que estamos aquí, gloria a Dios, nos considero haber aceptado a Jesucristo como su suficiente Salvador. Conocemos a Cristo. Pero hay personas que aceptan a Cristo y simplemente no toma el paso siguiente, que es de establecer una relación íntima con Él. Es como cuando usted conoce a alguien por primera vez, ¿verdad? Si usted simplemente, ¿qué tal? Bueno, ni siquiera nos damos la mano ya, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto de conocerlo. De lejos se ven los toros, dice un dicho, ¿verdad? Así de lejitos. Y hasta ahí se queda esa relación, hasta ahí lo va a conocer. Pero si usted empieza a relacionarse, usted empieza a preguntar quién es la persona, de dónde es, cómo es su familia, y usted se da cuenta, tenemos en común cosas. Y empezamos a conocernos y empezamos a establecer una amistad. ¿Cómo cambia la relación? Cambia bastante, ¿verdad? Porque usted dice, tal, fulanito de tal, sí, yo lo conozco. Es mi amigo, es mi hermano, lo conozco. He ido a su casa, él ha venido a mi casa, nos conocemos de hace tiempo. Pero cuando usted no establece esa relación, sí, lo he visto, he hablado con él, pero hasta ahí llega. Cristo no quiere relaciones de lejos. Cristo quiere que lo conozcamos completamente. ¿Quién es? Su palabra. Es triste que hay cristianos que no saben ni siquiera dónde está Sofonías. ¿Qué? ¿Dónde está eso? Exactamente. ¿Qué tanto conocemos la palabra de Dios? No saben ni siquiera dónde está Habacuc. ¿Y quién es ese? Exactamente. ¿Qué tanto conocemos la palabra de Dios? Cristo quiere que conozcamos quién es, que conozcamos su palabra, que conozcamos su vida, su muerte, su resurrección, su obra redentora para nosotros. Creo rotundamente que la razón por la que la gente no crece en el Evangelio es porque no conoce a Cristo. Porque si le conociéramos en realidad, si tuviéramos una relación íntima con Él, nos enamoraríamos de Él y quisiéramos más de Cristo todos los días, y quisiéramos ser como Cristo, y quisiéramos hablarle a la gente de Cristo. Déjame decirte lo que Cristo hizo en mi vida, déjame decirte lo que Cristo me dijo hoy, déjame decirte lo que he visto y oído. ¿Qué es lo que Pedro nos dice en Hechos? Que no podemos callar de las cosas que hemos visto y oído. Ahora imagínese usted estos discípulos que vivieron con Jesús, que anduvieron con Él, que vieron sus milagros. Ellos no podían callar. Y por eso fue que la mayoría de ellos murieron a causa del Evangelio, porque no podían callar. Pero ¿qué de nosotros? Y en esta mañana yo quiero enfocarme en quién es Cristo, y si nos alcanza el tiempo, porque puede ser que me emocione, estaremos viendo hasta la obra redentora de Cristo.
pero al menos vamos a considerar quién es Cristo. Ahora, podíamos pasar un año entero estudiando a Cristo, la vida de Cristo, los nombres, quién es en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, hoy. Pero no tenemos ese tiempo. Así es de que vamos a pasar un poco rápido. Quizás estas características, estos nombres de Jesucristo, quizás usted ya lo sabe. Y no quiero ofenderlo si usted ya sabe estas cosas. Pero otra vez le recuerdo que Pablo nos dice que debemos de conocer a Cristo en su totalidad. Poner vuestra mente en las cosas de arriba, donde está Cristo. Entonces, si usted ya las conoce, gloria a Dios. Si usted todavía no está familiarizado, gloria a Dios, porque ahora va a estar familiarizado. Así es de que empezamos en primer lugar. Jesús o Cristo es nada más y nada menos el Hijo de Dios. Tengo muchas citas este día, pero no se preocupe. Las tengo en la pantalla para que usted no las busque, pero si las quiere buscar, apúntelas. Y usted las puede ir buscando conforme vamos estudiando cada una de ellas. Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos dice la palabra: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. A su Hijo Jesucristo. Dios envió a su Hijo Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos adopción de hijos. En primer lugar, Jesucristo es el Hijo de Dios, es como un representante de Dios. Les he puesto un ejemplo que si usted va a buscar a mi padre sin conocerle, no se sorprenda que mi padre no le abra la puerta. Porque mi padre dice: ¿usted qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo en mi casa? ¿Quién es? Y usted puede llegar: pastor, pero si yo conozco a su hijo. Ah, ¿de veras? Ah, entonces, va a ser bienvenido. Pero si usted llega y, no, pues vengo a visitarlo, pastor, pues ¿quién es usted? ¿O usted le abre la puerta a cualquier extraño? No, ¿verdad que no? Pero si usted dice: yo conozco a su hijo, soy amigo de su hijo, lo conozco desde hace años, ah, bienvenido, pase, sentémonos, hablemos, tomemos un cafecito. Jesucristo es el representante de Dios aquí en la tierra, que a través de Él tenemos nosotros adopción. Somos aceptados por Cristo. Jesús es el Hijo de Dios. Pero también Jesús nos dice la palabra en Juan capítulo 1. A propósito, que Juan muchas veces se le llama, cuando usted habla con una persona nueva que ha conocido a Cristo recientemente, muchos le aconsejan a leer Juan, porque es el evangelio más simple de leer, pero en mi opinión, teológicamente más difícil de aprender, de entender, de comprender, porque nos está hablando de la divinidad de Cristo. Y aquí Juan empieza en el versículo 1: en el principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En primer lugar, la palabra que se utiliza aquí, verbo, es la palabra griega logos, que quiere decir palabra. Eso es lo que quiere decir. Entonces eso causa un pequeño problema,
Porque en realidad, si lo tradujéramos literalmente, podríamos decir, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Aunque no está mala la traducción, porque dice la palabra de Dios que Jesucristo habló, o que Dios habló y todo fue creado. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Pero cuando comparamos la traducción griega con la palabra hebrea, no hay una palabra que se iguale. La única palabra vendría siendo el nombre santo de Jehová. ¿Sí me explico? Entonces, cuando comprendemos esa traducción, podríamos en realidad traducirlo: en el principio era Jehová, y Jehová era con Dios, y Jehová era Dios. Nos damos cuenta que Jesucristo no solo es la palabra, sino que Jesucristo es Dios mismo. Jehová, el yo soy de Éxodo. Cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿y qué les digo? ¿Quién me mandó? Cuando me pregunten, y Dios le dijo, yo soy, te mandó. Yo soy el que soy. Ese es el mismo Dios. Jesucristo, podríamos aplicarle el nombre Jehová mismo. Su nombre es tan santo que los judíos en el Antiguo Testamento ni siquiera se atrevían a mencionar su nombre. Es por eso que hasta ahora se cree que la pronunciación correcta de Jehová o Yahweh, que es lo más cerca que tenemos, ni siquiera es la correcta. Bueno, en realidad no sabemos, algún día lo sabremos cuando estemos frente a Él. Pero nos dice aquí Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. Qué hermoso que Dios un día decidió enviar a su Hijo para que nosotros contempláramos su gloria, para que nosotros tuviéramos algo con que relacionarnos. De lo contrario, hasta este día nosotros pudiéramos ser, no podemos llegar, es imposible. Pero a través de Jesucristo, el Verbo, el Hijo de Dios, podemos tener entrada. Podemos decir, Jesucristo sufrió lo mismo que nosotros sufrimos. ¿Que usted cree que Jesús no tuvo dolores de estómago? ¿Sí? ¿Cree que Jesús no tuvo dolores de cabeza? ¿Sí? ¿Cree que Jesús no se sintió cansado? Sí, lo vemos en la palabra. Tuvo sed, tuvo hambre, sintió tristeza cuando lloró sobre Jerusalén. Jesucristo fue 100% hombre también. Pero vemos que de la misma manera, el mismo capítulo 1 de Juan nos dice que es el creador del mundo. Todas las cosas por Él fueron hechas, nos dice el versículo 3, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Colosenses capítulo 1 versículo 16 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él
y para Él. Jesucristo es el creador del mundo. Por eso fue que cuando Pedro sacó su espada en el jardín de Getsemaní y le cortó la oreja al soldado, Jesús dice que puso su mano y sanó ahí enfrente de ellos mismos. ¿Por qué? Cristo es el creador del mundo. Él es el creador de todo. Él tiene poder para crear cosas de donde no hay. El Hijo de Dios, el Verbo, el creador del mundo. Pero también esto nos enseña algo, que Jesucristo es el Alfa y la Omega. Ahora, el Alfa y la Omega son las primeras, lo que podemos nosotros consideramos como las primeras letras de el alfabeto se dice griego, el Alfa y la Omega. Y cuando vamos a Apocalipsis capítulo 1, vemos que Jesús mismo está hablando a través de Juan a las iglesias y les dice el versículo 1, capítulo 1, versículo 8, perdón, yo soy el Alfa y la Omega. Dice Jesús a las iglesias en Grecia, yo soy el principio y yo soy el fin. Podríamos decir nosotros, yo soy la A y la Z. Y no hay ninguna palabra que no empiece sin A y sin Z, dice Jesús. No hay ninguna frase que empiece y que termine conmigo. Yo soy lo que ustedes creen, lo que ustedes conocen. No hay ninguna frase que ustedes puedan conocer o pueden decir sin mí. Yo soy el que inicia todo y el que termina todo. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. ¿Qué es esto de que Jesús es principio? Yo pensé que era eterno. Principio para usted y para mí. Principio porque Él creó el mundo. Ahora, ¿cuándo fue esto? A veces me río cuando veo a los mentirólogos decir que descubrieron una estrella que ha existido por 100 billones de años. ¿Y cómo supieron eso si ni siquiera podemos decir cuáles fueron las estaciones del tiempo más del año 1950? Pero sin embargo podemos decir con exactitud cuándo fue que una estrella nació. Y encuentran un hueso, un fósil, y dicen, oh, este hueso ha estado aquí por 50 millones de años. ¿De veras? ¿Y cómo saben eso? En realidad, nadie lo sabe. Solo Dios. No hay ningún ser humano que pueda decir con tanta exactitud cuándo las cosas pasaron. Y hay unos que dicen la Tierra solo tiene 4,000 y tantos años, otros que dicen 10,000 años. La Tierra es una tierra nueva. Otros que dicen millones de años. No sabemos. Cuando la Biblia dice en el principio, quiere decir que el principio para nosotros, porque somos seres finitos. Necesitamos un principio y un fin. La eternidad no cabe en nuestra mente. Porque cuando usted empieza a tratar de entender cómo es eso que Jesús creó todo lo que existe. Bueno, quiere decir que Jesús ya existía antes. ¿Y qué estaba haciendo antes? ¿Estás creando otras cosas? Yo no sé. Hasta ahí mi mente se pierde. Yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy el que inicio todo y termino todo. Y eso es una realidad que nosotros debemos de entender. El principio y el fin, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso.
no hay nada que yo no pueda hacer, dice Jesús. Pero eso también quiere decir que Él da vida y Él quita la vida. Aunque nosotros no estemos de acuerdo, la vida me pertenece a mí, dice Jesús. Conmigo empieza todo y conmigo termina todo. Pero también Jesús nos dijo en Juan capítulo 14, les dije que tenía varias citas hoy, escríbalas para que después las pueda buscar usted. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya hemos hablado en cuanto al secularismo y como el secularismo dice que hay otras opciones, que Dios no es el único, que Jesucristo no puede ser el único camino al cielo. No, eso no es lo que dice la Biblia. Muy claramente Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y aunque muchos dicen eso es un Dios injusto, ¿por qué solo hay un camino? ¿Por qué solo una manera de llegar a Él? Yo diría es un Dios amoroso, porque nos está demostrando el camino. Porque si no nos amara, no nos hubiera dicho, yo soy el camino. Si vienen a mí, van a encontrar paz. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dijo Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre que nos puede salvar es Jesucristo. Ahora, no el nombre Jesús, porque usted conocerá muchas personas que su nombre es Jesús. Obviamente no son el Salvador del mundo. Jesucristo era el Mesías prometido que salvaría al mundo de sus pecados. Pero también Jesús nos dijo, además en Juan capítulo 11, versículo 25, que Él es la resurrección y la vida. Hablando con Marta y María en cuanto a su hermano Lázaro, Jesucristo le dijo a Marta, en el versículo 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y es interesante que Jesús le dice a Marta, ¿crees esto? ¿Crees tú de verdad que si mueres, vives conmigo? Y que si vives, no vas a morir eternamente. ¿Cree usted eso? Amén. Porque déjeme decirle que hay mucha gente que ha dejado de creer esta verdad. Que de repente tiene un temor de morir. De repente tiene un temor de esta pandemia. No me malinterprete, no estoy deseando morirme. Y si usted me ve, a cada rato me ando limpiando las manos, a cada rato ando, hermano, que Dios le bendiga. No es que no les ame, simplemente que pues no me quiero morir. Pero si me llega hoy la muerte, gloria a Dios. No sé qué escoger. Disfruto la vida, me encanta mi vida. Gloria a Dios por la vida que me da todos los días.
Pero cuando pienso en lo que me espera, le digo, Señor, ya mis hijos te conocen todos, ya he cumplido lo que me has mandado a hacer. ¿Para qué me tienes aquí? Mejor llévame contigo. Y el Señor me dice, todavía no. Todavía no. Tu obra no se termina aquí. No es que querramos morirnos, pero cuando nos damos cuenta de lo que nos espera, entonces llegamos a comprender que la vida no es un fin, es un principio. Y esa es la diferencia. Y eso es porque muchos cristianos aún hoy en día tienen miedo de morirse. Porque creen que la muerte es el fin. No se dan cuenta que es el principio de una vida eterna con Cristo. Jesús le dice aquí a Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees en mí? ¿Crees que aunque mueras, un día vas a levantarte? Un día te vas a levantar de los muertos, vas a resucitar y vas a estar conmigo. ¿Creemos que Jesucristo es la resurrección y la vida? Amén. Gloria a Dios. Pero también Jesús nos dijo, hablando de confiar en Él, nos dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cuántos sabemos Salmos 23? Amén. Unas cuantas manos, ¿verdad? Jehová es mi pastor. Al menos sabemos eso. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. Entonces, ¿por qué tenemos tanto temor? Obviamente no les estoy hablando a ustedes, pero les comparto que todos los sábados oramos con un grupo de pastores y todos nos quedamos, no sabemos por qué los hermanos no quieren venir. ¿Por qué tienen temor? ¿Por qué? ¿Temor a qué? ¿A las autoridades? ¿Temor a contagiarse? ¿Temor a morirse? ¿Temor de qué? ¿A qué? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo más van a pasar las iglesias cerradas? ¿Cuánto tiempo más van a pasar los hermanos sin ir a la iglesia? Están esperando la vacuna como que la vacuna fuera a venir y de repente va a ser un milagro. Y mis hermanos, tenemos que orar. A muchos de ustedes me preguntan, pastor, ¿qué de tal por cual? ¿Qué de aquellos? ¿Qué de estos? ¿Qué de ese otro? Mis hermanos, yo no sé, usted sea fiel a Cristo y usted esté aquí. Jehová es mi pastor. A mí me entristece, déjeme decirle. Cuando hablo con algunos de ustedes y me dicen, vienen, oh pastor, necesito consejería, necesito que ore por mí. Esta semana hablé con mi pastor. ¿Cuándo hablamos? No, mi pastor de la otra iglesia donde vine. Y uno, ahí empiezan sus problemas. Porque ni siquiera ve a Cristo como su pastor. Jehová es mi pastor. Mientras miremos al hombre, mientras que confiemos en el hombre, no podemos confiar en Dios. No podemos confiar en Cristo.
como nuestro pastor. Y mi pastor, yo no sé a usted, pero a mí nunca me falla. Siempre me lleva a pastos verdes. Sí, hay veces que es un poco duro el camino, pero mi pastor va ahí, frente de mí, guiándome. Y cuando trato de salirme, mi pastor también usa la vara y el callado para corregirme y para jalarme. Pero estos hermanos, estos cristianos que ni siquiera saben quién es su pastor, vienen aquí, todavía no me ven a mí como pastor. Es el principio de sus problemas. Son como las ovejas que van a comer al pasto del vecino y vienen a alimentarse. Y digo yo, gloria a Dios. Si Dios les habla, pues que Dios les hable. Pero cuando la oveja necesita que el pastor la tome y cuide de ella, pues déjeme decirle, yo quisiera cuidar de usted, pero yo no soy su pastor. Vaya con su pastor cuide de usted. Y hay muchos cristianos así en estos días, que andan de iglesia en iglesia, porque su pastor no es Cristo. Jehová es mi pastor. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero también Jesús nos dice, el autor de Hebreos es el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Está hablando que Jesús es el que toca nuestros corazones, el que llega a nuestros corazones y empieza a obrar. Nuestra fe se empieza a crecer, a confiar en Jesús, y Él es el que la confirma, Él es el que la completa. El autor y consumador, quiere decir el que completa nuestra fe. ¿Está su fe completa hoy, en este día? Nuestra fe es completada en Jesús cada día cuando confiamos en Él. Es un proceso que no termina y no terminará aquí en esta tierra, sino que terminará el día que le veamos. En ese día todo será completado, todo será terminado en nuestra vida. Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Se nos pasó el tiempo y no alcanzamos a ver la obra redentora de Cristo. No tenemos tiempo. Ni siquiera quiero empezar porque nos vamos a quedar, ni siquiera vamos a pasar de contemplar su vida. ¿Quién es Jesús? Mis hermanos, mi deseo es que usted viva una vida que usted esté pensando todos los días. Ya no más en las cosas de este mundo, sino en las de lo que nos espera en el cielo, las cosas de arriba. Hay muchos que ni siquiera están durmiendo en el trabajo. Me dicen, ¿qué va a pasar el 20 de enero? Y vamos a entrar en una guerra civil. ¿Para qué te preocupas? No me preocupa. No vamos a llegar a una guerra civil, déjame decirte en primer lugar.
Segundo lugar, los ignorantes que creen que de repente este hombre que va a entrar a la presidencia va a venir a arreglarlo todo, solo porque odian al que está ahorita en la presidencia. Es ignorancia. Estamos mal y vamos para peor. Esa es la verdad. Pero Jesucristo sigue siendo el mismo. Y todo sucede porque Dios lo permite. Entonces, nosotros no debemos de preocuparnos en eso. Debemos de enfocarnos en las cosas de arriba. No se preocupe por el presidente ni que está ni que viene. Preocúpese por el Rey de Reyes. ¿Qué es lo que a Él le importa? ¿Qué es lo que Él quiere? Y es lo que vamos a ver la semana que viene con la ayuda de Dios. Su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión. Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos has dado de meditar en esta palabra. Gracias porque tú eres el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres la resurrección y la vida. Tú eres nuestro pastor. Tú eres mi pastor. Y tú cuidas de nosotros porque tú cuidas de tus ovejas. Tú eres, mi Dios, el autor y el consumador de nuestra fe. En ti empieza todo y en ti termina todo. No hay nada fuera de ti. Y queremos conocerte de esta manera. Queremos mantener nuestra mente en las cosas de arriba. Te ruego que tú nos permitas pasar una semana llena de bendición, una semana que estemos conectados al 100% en ti y en las cosas de arriba. Llévanos a casa con tu paz, con tu bendición. En tu nombre oramos.